Señor Jesucristo te bendiga y te prospere en toda la obra de tus manos. Que la gracia y el favor del Señor esté sobre toda tu familia, sobre toda tu descendencia. Gracias a Dios porque podemos tener este momento para reflexionar en la palabra del Señor, ser edificados en la fe y en la esperanza verdadera y segura que es en Jesucristo nuestro Señor. En esta ocasión quiero compartir contigo un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, el verso 17, donde nos dice de la siguiente manera: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para escucharlo y para ser sanados de sus enfermedades. Como podemos ver, el Señor Jesucristo está desarrollando sus giras evangelísticas y viene el Señor a presentarse precisamente como esa solución para todo corazón necesitado. A veces nuestra vida se encuentra en un camino sin salida y como los problemas no distinguen clase social, llegan a todos. Pero es necesario confiar en Dios. Él traerá salvación. Un día el apóstol Pablo también nos dice la Biblia que estaba encarcelado por la fe en Jesús y por predicar su palabra. Y tomó una decisión: buscar a Dios y alabar su nombre. Y la Biblia nos dice que entonces el Señor envió su ángel e hizo un milagro, pues lo sacó de la cárcel de una manera sobrenatural. Dios sigue siendo nuestro poderoso Salvador en todos los momentos de nuestra vida. El Señor Jesús es Salvador por excelencia. Y como nos dice este pasaje, multitudes venían a Jesús para escucharlo. Es muy importante ver, según el pasaje que leímos, que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Él no excluye ni rechaza a nadie. Jesús dejó su gloria en el cielo por amor a una humanidad perdida. Él dio su vida por todos sin excepción. Murió por ricos y pobres, blancos y negros, ancianos y niños. Él derramó su preciosa sangre por todos sin ninguna distinción. Y en el pasaje que hemos leído, nos enseña en el contexto además la Escritura que Jesús descendió. Es decir, el Señor había pasado la noche anterior en oración en el monte de Galilea, al norte de Israel. Y el Señor, en la presencia de su Padre Celestial y escuchando su voz, estuvo por un tiempo considerable. Y eso no solamente nos da ejemplo, sino que nos recuerda la importancia de cuidar, mantener, cultivar y fortalecer nuestra comunión con el Señor. Hablar con Dios es fundamental, es vital, porque somos también seres espirituales que necesitamos de Dios. El pasaje nos dice que el Señor descendió, es decir, Jesús no se quedó allá en el monte, en la gloria de Dios, sino que Él bajó, escogió un lugar para enseñar a la multitud su palabra y para orar por ellos. Dice la Biblia que el Señor escogió un lugar llano. El Señor es quien escoge el tiempo y lugar donde nos enseña. Aunque algunas veces no nos gusta mucho el escenario de nuestra enseñanza. A veces vivimos momentos difíciles, incomprensibles y hasta dolorosos, pero son escenarios en los cuales Jesús nos está enseñando. Vemos que aquella multitud venía a buscar al Señor Jesús y el Señor atiende a quienes le buscan. El pasaje nos dice que vino una gran multitud y nos dice de qué lugares. En primer lugar nos dice que venían de Judea, es decir, toda la región alrededor de Jerusalén.
También venían personas de la ciudad de Jerusalén, es decir, la capital de Israel y ubicada al sur del país. También venían personas de Tiro y de Sidón, ciudades, puertos marítimos de Fenicia, un país vecino al norte de Israel. Es interesante ver que no todos eran judíos, que además muchos eran de la capital religiosa del país, de Jerusalén, y que venían de realizar un viaje largo. Los de Jerusalén estaban viajando alrededor de 130 kilómetros y los de Sidón 70 kilómetros. Y en aquella época era un viaje de varios días. Pero la escritura nos dice que venían para oírle y para ser sanados. Esto es muy interesante porque estamos viendo a personas que estaban buscando a Jesús con una expectativa. Eso es fe, porque la fe es expectativa de los milagros que Dios hará. Ellos venían con un anhelo, escuchar a Dios. Eran corazones con un deseo profundo de un encuentro trascendental, de un encuentro sobrenatural, de un encuentro con aquel que tiene el poder de transformar realmente la vida del ser humano. Ellos tenían un deseo profundo de escuchar aquellas palabras del Maestro, porque era un mensaje diferente, alentador, salvador, sincero y acompañado de la vida que viene del Espíritu Santo. Ellos anhelaban el poder de Jesús que transformaría sus vidas. Venían desde lugares distantes, seguramente cansados, pero Jesús no fue ajeno ni indiferente a su esfuerzo y a su fe. Jesús los premió con sus palabras y sus milagros. En Dios no hay acepción de personas. Jesús atiende a todo aquel que le busca. El Señor está presto para ayudar y socorrer a todo aquel que clama su misericordia. Por eso es necesario acercarnos al Señor confiados en su poder, pero también en su misericordia. El Señor es bueno y Él se compadece de nuestras necesidades y de nuestras luchas. Por eso, quiero invitarte en este momento para que nos acerquemos al Señor, declarando esa confianza, esa fe y encomendando nuestra vida y nuestra familia en las manos del Señor. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones y misericordias. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, confiados en que escuchas nuestras oraciones y nos ayudas a salir adelante de nuestras dificultades, a salir adelante, Dios mío, de todas las crisis, a superar los obstáculos. Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por renovar nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Gracias por renovar nuestra fe. Gracias porque podemos venir a ti, Señor, confiados de que atiendes nuestro clamor. Hoy en tus manos encomendamos nuestra vida, nuestro futuro y nuestra familia. Gracias porque tú eres nuestro protector, eres también nuestro proveedor, pero ante todo, eres nuestro Salvador. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias, muchas gracias. En tus manos está nuestra vida, nuestra familia y nuestro futuro, y por eso estamos confiados en ti, porque eres bueno y Dios todopoderoso. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.